Y bien, en este esquema se presenta el resumen metodológico de esta investigación, el cual consta de 5 etapas. La primera sería la selección de casos de estudio. Para ello se eligen los conjuntos habitacionales verticales y horizontales con condiciones socioespaciales similares para hacer comparaciones válidas. La segunda etapa sería la descripción de los casos. Se analiza cada conjunto considerando su arquitectura, servicios, amenidades y su relación con el entorno natural. Número 3, muestreo y participantes. En este se definen el tipo de muestreo y el tamaño de la muestra según el acceso real a los residentes. Cuarta etapa sería el instrumento de recolección de datos y este se diseña a través de una encuesta basada en 3 dimensiones, que sería sociodemográfica, de percepción y de bienestar. Además, se realiza un piloteo para ajustar la claridad y coherencia antes de aplicar y construir la base de datos. Última etapa sería el análisis de datos. Y aquí se aplica un análisis factorial exploratorio y un análisis estadístico con el programa SPSS, generando tablas y gráficas para la interpretación y discusión de los resultados. En la tercera etapa del proceso metodológico se presentaron retos importantes, principalmente en los conjuntos habitacionales verticales, donde no existe una base de datos formal que permita conocer con precisión cuántos departamentos están habitados ni quiénes son sus residentes. Esto impidió realizar un cálculo estadístico exacto del tamaño de la muestra, y ante esta situación se optó por un muestreo no probabilístico dirigido a obtener la mayor cantidad de información posible dentro de las limitaciones de acceso. Originalmente se planteó recolectar 100 encuestas, siendo 50 y 50 para cada tipo de conjuntos, pero debido a las restricciones al acceso de vivienda vertical, el objetivo se ajustó a 50, siendo 25 y 25 para cada tipo. Es importante señalar que esta decisión está justificada metodológicamente, ya que el estudio es de carácter exploratorio, por lo que el interés se centra en identificar los patrones y relaciones entre las variables, más que realizar inferencias estadísticas generalizables. A continuación, se muestran los conjuntos habitacionales seleccionados dentro de la mancha urbana como casos de estudio para la obtención de los datos, pero por motivos de tiempo solo me permitiré mencionarlos sin entrar en detalles. Conjuntos habitacionales verticales, se tomaron en cuenta a 5, de los cuales solo uno se puede decir que es consolidado, los otros 4 serían de construcción reciente o de ocupación reciente. En número 1 tenemos a Torre Solara, en número 2 tenemos al conjunto habitacional vertical, a la Torre 1122, número 3 Parkview Pitic, número 4 Kio Exus, número 5 Kio Update, y 6 y 7 son catalogados como conjuntos habitacionales horizontales, siendo el sexto de ocupación o de construcción ya consolidado y el séptimo de ocupación pues reciente. Se recolectaron 42 encuestas en total, 29 eran de vivienda horizontal y 13 de vivienda vertical. La diferencia entre tamaños de muestra se debe a las dificultades de acceso a las torres, donde la administración controla la comunicación con los residentes y limita la entrada por motivos de privacidad. Además, muchos departamentos están desocupados o están en renta temporal, lo que genera poca participación y escasa vida comunitaria. Aunque con este desbalance no se redujo la muestra horizontal, porque el estudio es exploratorio y cada caso aporta información útil. Para asegurar la comparabilidad entre ambos grupos, se aplicó ponderación estadística, asignando mayor peso a los casos de vivienda vertical, equilibrando así su influencia en los análisis. Y para evaluar el instrumento de recolección de datos, se aplicó el alfa de Cronbach. Las variables sociodemográficas mostraron correlación baja, por lo que no aportaban a una misma dimensión y se identificaron como candidatas a exclusión. Al analizar únicamente los cuestionamientos de tipo Likert, que serían los reactivos de la 14 a la 38, el alfa aumentó de 0.5 a 0.7, indicando una mejor consistencia interna y una fiabilidad adecuada del instrumento.
Y ya entrando al análisis de componentes principales, se inició el análisis con los ítems tipo Likert, como se mencionó anteriormente, los cuestionamientos de la 14 a la 38 y el KMO fue de 0.5, lo que mostró una correlación limitada entre las variables. La matriz antiimagen indicó varias variables con poca aportación, pero siguiendo el criterio de Moïse-Sarstedt, solo se eliminaron 4 reactivos que se presentan en color rojo con baja correlación común, menores a 0.35, para mejorar la consistencia del modelo. Posteriormente, se realizó una segunda iteración del análisis de componentes principales con el conjunto depurado, es decir, ya se excluyeron las 4 variables en color rojo mencionadas anteriormente y se obtuvo un KMO de 0.66 y una prueba de esfericidad de Bartlett estadísticamente significativa menor a 0.001, y esto confirma la viabilidad de continuar con el análisis factorial y poder establecer las interrelaciones que están entre un conjunto de variables. Con esto, identificar de manera sintetizada los componentes que más diferencian a los individuos. Una vez verificada la validez del análisis factorial, se aplicó el criterio de Kaiser, que retiene los componentes con valores propios mayores a 1, obteniendo inicialmente 6 componentes, con un 75% de la varianza explicada. Sin embargo, para lograr un modelo más claro y útil, se recurrió al criterio de varianza explicada, conservando solo los componentes necesarios para superar el 50% de la variabilidad. De este modo, la solución se reduce a 3 componentes que explican el 54% de la varianza total, lo cual es adecuado para estudios exploratorios y facilita una interpretación más coherente de las percepciones habitacionales. Este gráfico de sedimentación confirma que la decisión de conservar 3 componentes está bien, ya que muestra un quiebre claro en los autovalores después del tercer componente, conocido como el codo, el cual se resalta en la gráfica. Esto indica que los primeros 3 componentes concentran la mayor parte de la varianza explicada, mientras que los componentes posteriores aportan muy poca información útil. Además, estos 3 componentes cumplen con el criterio de Kaiser, es decir, tienen valores propios mayores a 1, lo que respalda su selección como solución factorial adecuada. Siguiendo con el mismo análisis, y ya por último, para finalizar este tipo de análisis, se muestra que la mayoría de las variables están bien representadas en el modelo, con comunalidades mayores a 0.4. Las variables con mayor peso fueron bienestar emocional, seguridad en el descanso y privacidad. Tras la rotación Varimax, se identificaron 3 factores que explican el 54% de la varianza total, y estos 3 factores fueron nombrados: número 1, bienestar y seguridad en la vivienda; número 2, estatus y entorno natural percibido; y número 3, limitaciones y deseo de cambio habitacional. Estos 3 factores muestran que las percepciones habitacionales en Hermosillo se estructuran principalmente en torno al bienestar, la valoración del entorno y las expectativas de mejor vivienda. 3 minutos. El análisis de correspondencias es otro de los análisis factoriales que se analizaron y se utiliza para identificar las asociaciones entre los tipos de vivienda, el cual me permite cruzar variables sociodemográficas, ya que son categóricas y no miden percepción. Para ello, abordaré solo 2 asociaciones de la totalidad analizada por motivos de tiempo. En el cruce entre tipo de vivienda y número de hijos, se observa que en la vivienda vertical predominan los residentes sin hijos y con familias pequeñas. En tanto, en la vivienda horizontal, aunque también hay personas sin hijos, existe una mayor proporción de familias con más integrantes. En pocas palabras, la estructura del hogar influye en la selección habitacional, es decir, la vivienda vertical se asocia con parejas jóvenes o familias pequeñas, y la vivienda horizontal se adapta mejor a familias numerosas. Correspondencias entre y el de una vivienda horizontal, se observa una preferencia generalizada por el modelo horizontal. La mayoría de los residentes de vivienda vertical
expresan que gustaría vivir en una vivienda horizontal, mientras que en la vivienda horizontal la preferencia es incluso más clara, pues registros deseen cambiar de vivienda vertical. En términos generales, la gran mayoría de los casos activos manifiestan preferencia por la vivienda horizontal